Es tan impresionante cuando nosotros estudiamos palabras o frases en su contexto histórico. Cuando estudiamos estas palabras en el hebreo, arameo, en el griego, y tenemos acceso a la definición del momento. O sea que las palabras cambian su definición, o sus definiciones son un poco alteradas. Es como también los regionalismos, que una misma palabra en un país tiene un significado y en la otra parte o otro lado del país, aunque tenga el mismo significado, pero posiblemente se aplique en otros contextos, cosas así. Entonces, la palabra o el concepto de refugio en la Biblia es impresionante, porque nosotros en los devocionales, en los cánticos, en las liturgias, el referirnos a Dios como nuestro refugio es algo muy común. Y sin embargo, nuestra visión, la imagen mental que tenemos en nuestra cabecita cuando leemos la palabra refugio en la Biblia es bien limitada hasta que estudiemos el contexto de la palabra refugio, especialmente cuando estudiamos las ciudades de refugio, que es lo que vamos a estar estudiando hoy. Los salmos están llenos de esta alusión a Dios como refugio. Por ejemplo, voy a leerle algunos aquí nada más. Yahweh es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Esto es bien interesante. Sácame de la red. Este es Salmo 31:4. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. También tenemos por aquí Salmo 59:16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Salmo 59:17. Fortaleza mía, a ti. Este salmo lo canta una cantante puertorriqueña llamado Claudina Brin. Salmo 59:17. Fortaleza mía, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Creo que mejor me quedo enseñando la palabra del Señor. Como cantante puedo pasar mucha hambre. Vamos a empezar la parashá. Terminamos el libro de Deuteronomio con la parashá doble Matot Masei. La parashá Matot comprende de la lectura de Números capítulo 30, verso 1, al capítulo 32, verso 42. La Haftará, Jeremías, capítulo 1, hasta el capítulo 2, verso 3. Y del Nuevo Testamento, Brit Hadashah, que recordando otra vez, ¿verdad?
porque siempre me gusta mencionarlo, lo que significa es el convenio renovado o las escrituras del convenio renovado o las escrituras apostólicas, el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5, verso 33 al 37, Santiago o Jacob 4.1 al 5.20 y Juan 18.1 al capítulo 19, verso 42. Entonces, como tenemos una doble parashá, porque leemos dos parashá en esta ocasión, la otra parashá es Masei, perdonen, la parashá anterior Matot, lo que significa es tribus, y aquí es Masei. Entonces, la lectura de Masei, que son jornadas, el número capítulo 33 al capítulo 36, verso 13, la Haftarah, o la sección de los profetas, Jeremías capítulo 2, verso 4, hasta el capítulo 2, verso 2, 4, exacto, hasta el capítulo 2, verso 28, exacto, y el capítulo 4 del 1 al 2. Entonces, el Brit Hadashah, Juan 20, verso 1, hasta el capítulo 21, verso 25. Vamos a darle gracias al Eterno por su bendita Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Barjú et Adonai Hameorah. Barjú Adonai Hameorah, Olam Bae. Barjú et Adonai, Eloheinu melech haolam. Asher barbanu mikol ha'amin. Menatan lanun et torato. Barjú ata Adonai noten ha-Torah. Amén. Como siempre le digo, hermano, una sección de un video no es suficiente para todo lo que podamos aprender de la parashá. Así que le recomiendo que siga en mi página walteragosto.org. Si usted no se ha inscrito, inscríbase en mi página. Simplemente regístrese para ver todos los videos. Se registra, no tiene que pagar nada. Ahora, en otras suscripciones es que te van a dar acceso para bajar los PowerPoints en formato de PDF y otras suscripciones para poder entrar en otras áreas de estudio más avanzados. Pero en forma general no tiene que pagar nada, simplemente regístrese y para que tenga acceso a un montón de videos de 1 hora o más de enseñanza, y así usted puede repasar enseñanzas de años anteriores como la que estamos viendo aquí. Algunas veces no lo tenemos grabado porque algunas veces pues ocurre pues situaciones técnicas que donde se pierde material y demás, pero todo, la gran mayoría lo podemos encontrar. Ok, vamos directamente a este tema porque tenemos mucho de qué hablar. Número capítulo 35 nos habla acerca de ciudades levíticas y ciudades de refugio. Así que en cuanto a la distribución de tierra como herencia, la tribu de Leví no recibió una asignación, más bien Moisés ordenó que a los levitas se les diera ciudades y pastizales o áreas para pastar, para tener ganado y demás alrededor de las ciudades de las asignaciones tribales. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo lo que está ocurriendo ya en el cierre del peregrinaje de los 40 años en el desierto. Hay mucha preparación, hermano. Además de una de las cosas más trascendentales, que es la sucesión de liderazgo, donde muere Aarón y sube su hijo Eleazar, y entonces va a morir entonces Moisés. Y entonces, pero antes Moisés, entonces hace la ordenación o la Shemitah frente a toda la congregación, frente a los ancianos, frente a Eleazar, para que Josué entonces dé continuidad a la misión de entrar a la tierra prometida. ¿Qué pasa? Pero Moisés está haciendo unas coordinaciones y muchas cosas que tienen que ver con la distribución. Acuérdate que se le va a entregar la tierra a los hijos de Jacob, pero cada tribu va a tener una porción. Así que hay una logística y se está coordinando muchos detalles. Y uno de los detalles es la provisión de ciudades levíticas. ¿Por qué las ciudades levíticas? Porque los levitas no tenían en sí, como las demás tribus, una porción de tierra. Así que había entonces ciudades que eran porciones de tierras que se cedía de las tribus, y entonces eran secciones de tierra que tenían pastizales o tenían área para ellos criar ganado
y demás. Y así que vivían ahí, porque no todos estaban trabajando a la misma vez en el templo o en el tabernáculo. Así que se rotaban, pero mientras tanto vivían allí. En esta ciudad levítica, que es una bendición tenerla cerca, tenía entonces el pueblo tenía acceso a estos levitas que eran maestros de la Torá. Así que era una bendición para todo el mundo en todo el sentido. Pero dentro de estas ciudades levíticas había unas ciudades designadas con una misión muy específica, que es lo que se llama ciudades de refugio, y eso es lo que vamos a estar hablando en esta enseñanza, ¿ok? Así que vamos a continuar. Si vamos a Josué capítulo 21, vamos a encontrar que hay una lista de 48 ciudades dada como herencia de los levitas, distribuida entre tres clanes, los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Ahora, las ciudades no eran per se exclusivamente de los levitas, pero luego se convirtieron en centros religiosos y administrativos, claro, pues por la función de los levitas en esos lugares. Varias de las ciudades estaban ubicadas en regiones controladas por los cananeos hasta la época de David. Ahora, esto es bien importante. Y por eso es que para mí es determinante estudiar el contexto. Mucha gente cree que cuando el pueblo de Hebreo sale de Egipto, llega a la tierra prometida es un gran pastizal y no hay nadie ahí. No, habían ciudades fortificadas ahí. De hecho, toda Canaán habían ciudades, y la cuestión es que el estatus político de estas ciudades, en su gran mayoría, eran siervos o estaban en convenio con Egipto. Y otros eran siervos y estaban en convenio con ciudades de los hititas. Estamos hablando de la parte norte de Canaán, noreste de Canaán, donde estamos encontrando a Siria y demás. Y así que no era tan sencillo simplemente entrar en la tierra prometida, ¿ok? Así que esto es algo que siempre tenemos que tener en nuestras cabecitas, ¿ok? A la hora de visualizar el pueblo entrando en la tierra prometida. Ok, Número capítulo 35. Número capítulo 35, donde encontramos este tema de las ciudades levíticas, y dentro de las ciudades levíticas, las designadas como ciudades de refugio. Habló Yahweh a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades, o sea, lugares para pastar, de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, los ejidos, o sea, áreas para pastar de ellas, serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. De las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio. Así que estamos hablando de las 48, 6 eran de refugio, se llamaban de refugio, la cual daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Ok, vamos a parar aquí. Voy a referirme a un material que compartí cuando di la clase de pactos en nuestro Instituto Bíblico Avanzado, lo que tradicionalmente llamamos Yeshiva Beit Dabar. Entonces, cuando estaba enseñando, hablando primero acerca del desarrollo social, el desarrollo urbano, el desarrollo sociopolítico, religioso de las cunas de la civilización desde Sumeria, notamos que una de las primeras cosas que se tuvieron que atender en estas civilizaciones antiguas, que es lo que se llama las cunas de la civilización, era la cuestión esta del crimen y la violencia. Cómo establecer orden en una sociedad, cómo establecer la importancia de respetar no solamente el terreno o una parcela de una familia, sino todo el patrimonio de toda una tribu, de un clan, de una familia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que comenzamos a ver era que si alguien violaba
la privacidad de otro, o robaba algún instrumento o algo así, se aplicaba una de las leyes más rudimentarias y primitivas, que era ojo por ojo, diente por diente. O sea, entonces tú me mataste a mí, pues yo te mato a ti. Pues alguien de mi familia te mata a ti. Obvio. Ok, tú me robaste un martillo, pues yo te robo un martillo. O sea, ese era el sentido de justicia. Y claro que poco a poco se fue canalizando todo esto, porque como vamos a ver ahorita, lo que se desató fue un ciclo sin parar de venganza y de violencia. Así que este fue uno de los primeros retos que se encuentran en las cunas de la civilización, y una de las primeras agendas que el hombre se tuvo que atender dentro del proceso de establecer, ¿verdad?, orden y evitar el caos en las aldeas y en las ciudades que se iban levantando. Así que el concepto de ciudad de refugio, el concepto de un lugar donde un homicida, y escuche esto bien, porque esta es la luz que trae la Torah, donde un homicida involuntario, o sea, que alguien que mató a alguien, pero fue un accidente, fue sin querer, pudiera tener la oportunidad de tener un juicio justo y que se aclarara el asunto. Pero como te había dicho, desde la cuna de la civilización había tanta sangre de venganza, en el sentido de, era la forma, ojo por ojo, diente por diente. Entonces el Eterno proveyó esta ciudad de refugio para establecer justicia, porque nuestro Dios no es el Dios pro venganza, sino pro justicia. Así que nacen entonces las ciudades de refugio. Se le daba la oportunidad a este homicida tener este lugar como un asilo temporero en lo que se le hacía un juicio justo. Así que esto básicamente es el trasfondo de la ciudad de refugio, y cómo es que surge, y cuán normal era ver una ciudad de refugio en estas antiguas civilizaciones. Continuamos. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos, como ya acabo de decir. Y en cuanto a las ciudades que dieres de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según su posición que heredará. A diferencia del resto de la tribu, como estamos explicando, los levitas debían vivir en ciudades distribuidas en toda la tierra prometida, en donde ellos podían enseñarle la ley al pueblo y aplicarla en cortes locales. Ahora, Jacob Milgrom señala que esta disposición geográfica fue un ejercicio realístico de planificación urbana. Y yo digo definitivamente que sí, porque vamos a comenzar, o sea, esto está ocurriendo en Israel, hermano, pero ya algunos miles de años atrás, desde la antigua civilización de los sumerios, nosotros comenzamos a ver las primeras ciudades con un alto nivel organizativo de urbanización y de planificación. O sea que esto no era algo extraño, y a veces pensamos, hermano, en las cunas de la civilización, en el antiguo Israel, el antiguo Medio Oriente, que era un montón de salvajes nómadas. No, hermano, había estructura, una organización. Y como le he mencionado un par de veces, hay un libro o un tratado, un trabajo investigativo que se llama creo que se llama las 39 o las 19 primicias, algo así, y habla acerca de las cosas que hoy día existen, pero que se originaron en las antiguas civilizaciones. Y una de ellas es las urbanizaciones, una de ellas es las ciudades con la administración central, un edificio tipo alcaldía, centro gubernamental, etcétera, tribunales, una asamblea de ancianos para juzgar diferentes niveles de cortes, etcétera. Así que esta es la opinión de Milgrom, y yo estoy bien de acuerdo con él. Claro, él es un erudito. Ok, ahora, las ciudades de los levitas no son ciudades de refugio. Ok, así que establecemos una diferencia. De todas las ciudades de levitas se separaron entonces
este grupo de ciudades para que fueran, estas 6 ciudades, para que fueran de refugio. Así que cuando hablamos de ciudades levíticas per se puede diferenciar entre ciudades de refugio per se. Y eso es algo, ¿verdad?, que debemos de entender, porque de hecho el año que viene, en este ciclo, vamos a estudiar exactamente las ciudades levíticas y el rol de estas ciudades levíticas con las fiestas bíblicas. Y aquí vamos a aprender mucho y vamos a entender el libro de Deuteronomio como nunca antes. Así que las ciudades de refugio eran probablemente ciudades sacerdotales que tienen importantes santuarios. Wow, ok, let's stop there. Nosotros sabemos que todas las ofrendas y las fiestas giraban alrededor de el culto central o centralizado en Jerusalén a través del templo que estaba en el monte Moriah. Pero no siempre fue así. La historia de la conquista y la posesión de la tierra prometida incluye un tiempo, un periodo donde Israel, mientras se iba estableciendo y mientras se iba estableciendo y coordinando todo lo que tiene que ver con escuche esto bien, centralizar el culto de las primicias, de los diezmos, las ofrendas, de los sacrificios en un solo lugar en Jerusalén. Pero eso fue todo un proceso histórico. Así que vamos a ver diferentes altares distribuidos en todo Canaán, que es la tierra prometida. Por eso es que tú vas a ver a Elías restaurando un altar. Y tú dirás, pero ¿qué hace ese altar ahí? No se supone que sea en Jerusalén nada más, que se sacrifique. Lo que va que para entonces, aparentemente para entonces, aún estando el templo de Salomón, muchos eruditos establecen que todavía no estaba en su totalidad establecido, o todavía Israel no lo estaba haciendo completo, sino que era una transición, todo lo que se llama la centralización del culto. En la versión avanzada de esta parashá entro en más detalle. Así que esto es algo que tenemos que nosotros entender. De hecho, en el Midrash, no sé, en el Midrash o en el Talmud, establece, o sea, no explica esta parte, porque la centralización del culto no es un tema que vamos a encontrar mucho. Lo vamos a encontrar, pero no vamos a encontrar mucho, ni se considera mucho, porque ya estamos hablando acerca de opiniones de el desarrollo histórico de el culto de Jerusalén, y hay diferentes vertientes, pero yo soy de los que creo firmemente de que hubo hay una historia y hubo un proceso de centralización del culto, que antes, al principio, o no desde el principio, todo el mundo subía a Jerusalén para la fiesta. Sino que fue un proceso en lo que todo el mundo aprendía y entendía la importancia de subir a Jerusalén. Habían altares, habían áreas que se consideraban santuarios, habían levitas. Así que esto es algo que tenemos que nosotros como que considerar, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues cuando Elías está restaurando el altar, pues en vez de ir a ubicar el evento de Elías, restaurar el altar dentro de el proceso de la centralización del culto de Jerusalén, entendiendo que posiblemente todavía no estaba completamente establecido, o todavía no todas las tribus lo estaban haciendo, y habían todavía altares activos en Israel. Posiblemente este sea uno de los altares que estaban activos en lo que se consolidaba toda la centralización del culto, y son dentro de las reformas de Ezequías y Josías. Pero la versión, ¿verdad?, tradicional que encontramos en el Talmud es que simplemente el profeta Elías quiso hacer un sacrificio allí, quiso levantar altar allí, y una de las licencias que se le da en el Talmud y en parte del pensamiento rabínico es que Elías, como todo un profeta reconocido, podía violar la Torah, modificar alguna ley en la práctica,
o profanar de alguna forma u otra alguna ley de la Torá, porque él era profeta y él tenía la autoridad para hacerlo por el bien de exaltar el nombre del Eterno. Cosa que yo no estoy en nada de acuerdo. Yo no estoy en nada de acuerdo porque no se está considerando de que hubo un proceso de no solamente la construcción del templo en Jerusalén, sino que hubo un proceso de reconocer a Jerusalén como el lugar de culto central, y eso no fue de la noche a la mañana. Habiendo dicho eso, esto fue un resumen. Como te dije, en la versión más avanzada vamos a entrar más profundo en todo el concepto de centralización del culto. Pero tenía que decir esto porque mucha gente no entiende esto, ¿ok? Y esta es la razón por la cual vemos que se dice que el homicida entraba tenía acceso al altar y se agarraba de los cuernos, cuando tú y yo sabemos que el único que tiene acceso a los altares eran los sacerdotes. Entonces, que profanaban entonces el azará o esa área de santidad, de santuario, por tal de solicitar asilo. No, lo que pasa es que había otras circunstancias históricas que permitieron que en muchas de estas ciudades hubieran altares que estaban activos y donde habían levitas y demás. Y así que tenemos que entender esto, hermano. Tenemos que entender este proceso histórico y que está en forma implícita en el libro de Deuteronomio. Y si no lo consideramos, si no lo entendemos, no vamos a entender mucha parte de Deuteronomio. Y especialmente cuando habla acerca de llevar las ofrendas a sus poblaciones o las puertas de la ciudad. Y tiene que ver con las ciudades levíticas, tiene que ver con todo el proceso histórico de una vez construido el templo en Jerusalén, el proceso histórico de reconocer a Jerusalén como el lugar de culto exclusivo y central. Gracias. We need help. We need a lot of help. Ok. Así que vamos a meter ciudades de refugio. Vamos a hacer esto. El privilegio de asilo no se extendió a las 48 ciudades levíticas. Y ahora podemos hablar en esta propiedad porque ya ustedes saben la diferencia. El objetivo de tener ciudades de refugio era controlar la venganza de sangre, haciendo posible que la justicia pública, o sea, que los ancianos, la asamblea, la congregación, interviniera entre el asesino y el vengador de la sangre de la víctima. Al asesino no se le permitió salir de la ciudad de refugio una vez que solicitaba asilo hasta la muerte del sumo sacerdote, y esto posiblemente se interpretó como una expiación vicaria de vida por vida. Ok, así que mientras está el homicida dentro de la ciudad de refugio, el vengador no lo puede tocar. De hecho, según el Midrash, habían como unos policías que entonces los cuidaban. Entonces, ¿qué pasa? Se le hacía un juicio. Y si él salía culpable, pues se le entregaba entonces al vengador. Pero sí. Había casos de que cuando se le declaraba inocente, se quedaba allí. ¿Por qué? ¿Quién no discute y pelea contra alguna decisión de un juez? Así que imagínate que lo declaren inocente y lo suelten de la ciudad. El vengador diría, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con la decisión que tomó esa asamblea de que él es inocente. Yo voy a matar y a vengar la sangre de mi hermano. Así que se hizo provisión de la ciudad de refugio, donde entonces esa persona se quedaba en la ciudad y se quedaba allí hasta que el sumo sacerdote muriera. Cuando el sumo sacerdote muriera, él podía salir y se supone que no lo tocaran, porque todos reconocían
y esto lo voy a tocar en detalle en la predicación, versión predicación de esta enseñanza. Todos reconocían la importancia, la relevancia de la muerte de un sumo sacerdote como un sádic, y se respetaba eso. Yo no estaba allí, yo no sé cuántas veces se violaba eso y que el vengador entonces como quiera lo mataba después, no sé. Tiene que haber ocurrido porque los seres humanos somos así. Pero esa era básicamente la situación. El Tanakh, el Antiguo Testamento, está repleto de especificaciones sobre el sistema revolucionario de leyes judiciales dadas por Dios al pueblo hebreo, comparado con otros sistemas legales como el Código de Hammurabi y las leyes asirias y babilónicas. La Torá, de Génesis a Deuteronomio, lo que conocemos también como el Pentateuco, ofrecía un sistema de justicia que valoraba la vida humana sobre cualquier otra cosa, mucho más que otras leyes de su tiempo. Claro está, el sistema judicial requería castigar severamente a los culpables de crimen y asesinato intencional. En la Torá, una sangre derramada solo podía ser expiada con la sangre del que cometió el crimen, preferiblemente a manos de lo que se llama vengador de sangre, que es el pariente masculino más cercano a la víctima. Tenía el derecho, este vengador de sangre, y la responsabilidad de matar al asesino. Ahora, esto era una disposición muy primitiva, que lo encontramos desde Génesis, ya no lo vamos a ver. Pero Deuteronomio 19:13 cita: no tendrá piedad de él, sino que limpiarás de Israel la sangre de inocente para que te vaya bien. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la sangre de un inocente, la sangre derramada de un inocente en la tierra de Israel iba a contaminar la tierra y iba a traer maldición. Así que solamente la venganza o el hacer justicia, la persona mató a una persona inocente, pues tiene que morir. Había que hacerlo para entonces equilibrar el asunto, ¿ok? Y así era la definición de justicia en este sentido. Pero aún en esa clase de retribución tan severa, Dios proveyó una salida para proteger a su pueblo de asesinatos cíclicos de venganza que plagaban a tantas naciones circundantes. En caso de que una persona resultara muerta por accidente no intencional, Dios ordenó al pueblo de Israel que separaran unas ciudades de refugio, donde las personas involuntariamente responsables por la muerte de alguien pudieran estar seguras del vengador de sangre. Esas ciudades hablan mucho acerca de la historia de Israel, del sistema judicial de Israel y del Dios de Israel. Les proveyó una respuesta para no tan solo proteger al que accidentalmente derrama sangre, o sea, el asesino u ofensor involuntario, sino que también protegería a la persona que procurara la venganza. ¿Y por qué dice esto? Porque lo que iba a hacer que iba a impedir que alguien derramara sangre inocente, porque no se había hecho un juicio justo, no se había hecho las investigaciones correspondientes. Así que vamos a hablar un poquito acerca de esto de asesinato sin querer. Como ya antes mencioné, encontramos en esta parashá de Matot Masei del libro de Números sobre las ciudades bíblicas de refugio por primera vez aquí al final del libro de Números, donde Dios dijo a Moisés que separase 48 ciudades para Leví y de ellas 6 para que fungieran como ciudades de refugio. Ahora, estas 6 ciudades serían lugares seguros para cualquier homicida involuntario o accidental. Luego en la Torá hay un ejemplo acerca de esto, y lo citan en Deuteronomio capítulo 19 verso 5. Por ejemplo, como cuando un hombre va al bosque con su amigo para cortar leña y su mano blande el hacha para cortar el árbol y el hierro salta del mango y golpea a su amigo y accidentalmente este muere.
Este tipo de asesinato no era premeditado, no era malicioso, ni extremadamente negligente. Aún así, todo tipo de tragedia de sangre iba a requerir un pago. Como te había dicho, esto se remonta a Génesis capítulo 9, verso 3, dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal lo demandaré, y de mano del hombre, y de mano del varón, su hermano demandará la vida del hombre. Y ahí es donde viene la disposición del vengador de sangre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Leamos también en Levítico 24:17. Asimismo, el hombre que hierre de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Por lo tanto, las ciudades de refugio proveían otra opción a la aplicación de la ley de retribución. Si el asesino pudiese llegar a una de estas 6 ciudades de refugio, podría entonces tener acceso a protección de la ira del vengador de sangre. Aunque el término ciudad de refugio pudiera dar la impresión de un lugar de indulgente, en realidad era un lugar de juicio. El homicida, entonces involuntario, solo podía quedarse allí si era declarado inocente. Claro, si era acusado de premeditación y alevosía, pues se quedaba allí hasta que se le hacía entonces el juicio correspondiente. Si la persona huía a dicha ciudad, su caso era escuchado en la puerta de la ciudad por los ancianos gobernantes. Si era hallado culpable, no se le permitía entrar y era entregado a manos del vengador de sangre para darle muerte. La ciudad de refugio estaba allí simplemente para asegurar que la persona pudiera hacer su defensa y asegurar que nadie inocente fuera muerto antes de que su caso fuese escuchado. Prisión o seguro refugio. En cierta manera, las ciudades de refugio eran como prisiones sin ningún tipo de fianza. El homicida probablemente tendría que vivir el resto de su vida dentro de los muros de la ciudad. No obstante, había una cláusula de vencimiento de esta regla. La disposición legislativa sobre el crimen de homicidio accidental caducaba luego de morir el sumo sacerdote. Así que la persona que era declarada inocente, claro, podía pensar: soy inocente, me voy, pero afuera estaba el vengador. Y el factor humano, ¿quién lo controla? A última hora. Había un ciclo de venganza desde las cunas de la civilización y era lo que generaba caos en las aldeas. Así que las ciudades de refugio, literalmente, estaban contrarrestando esta parte humana que el gobierno, el Estado no podía garantizar que se controlara, que era la ira, la sed de venganza. Así que la disposición legislativa, como estoy diciendo aquí, sobre el crimen del homicidio accidental, entonces era la que daba esta provisión, se le permitía, si era accidental, la persona que hace ahí refugiado. Ahora, caducaba al morir el sumo sacerdote. Eso quiere decir que al morir el sumo sacerdote, la persona delante del Eterno y delante de Israel quedaba expiada y libre. Se supone que nadie lo persiguiera y nadie lo matara. Esto es algo interesante, porque estoy leyendo en el Midrash, entendiendo esto así. Muchas veces los homicidas oraban para que el sumo sacerdote se muriera ya y ellos ser libres y poder regresar a sus casas. Una nota del cárcel de algo que leí por ahí. En ese momento el hombre podría regresar a su hogar
y a su familia sin temor de retribución. Sería como la muerte de Yeshua, donde en su muerte encontramos nuestra liberación, nuestra redención. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. También como citamos en 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, o Yeshua, el Mesías hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Interesante, ¿verdad? La conexión. Bueno, continuamos con la ciudad de refugio. La vida dentro de la ciudad. La vida dentro de la ciudad tenía sus beneficios, además de la evidente seguridad y poder escapar de la muerte. Las ciudades eran manejadas por los levitas, quienes proveían un ambiente educativo saludable para la persona hallada culpable de homicidio involuntario. Acuérdense que el que se quedaba en la ciudad era el homicida involuntario, era el accidental. Ahora, el culpable era entregado en la mano del vengador, pero como quiera gozaba de protección en la ciudad de refugio hasta que se viera su juicio. Así que si se tardaba el juicio de él porque había otros casos, lo que sea, yo no sé, o sea, yo puedo pensar que es como hoy en día, que quizá hay una persona que se le acusa de asesinato y a veces pasa un mes, 2 meses, 3 meses, hasta que se pueda ver su caso. ¿Se imagina que cuando entrara esa persona, ese homicida, vamos a suponer que era culpable, y habían 15, 20, 30 casos antes que él? Vamos a suponer que tardara, no sé, 1 año. Ese homicida culpable iba a disfrutar en la ciudad de refugio de esa protección. Así que íbamos a tener en ciudad de refugio gente que eran culpables e inocentes. O sea, no era fácil esto. Así que la labor de estos ancianos y de los levitas era bien intensa. ¿Ok? Porque ellos no podían permitir que la presencia de estos homicidas, sea el que es culpable o el que era inocente dentro de lo que era su intención, traer caos y desbalance a la ciudad. Así que estas ciudades de refugio demandaban un alto nivel de organización y logística. Y esto es algo bien importante que tenemos que entender. Cuando ocurría entonces el juicio, si salía culpable, pues ya sabe lo que le esperaba. Quedaba en la mano del vengador de la familia, que de la persona que él mató. Ok. La vida dentro de la ciudad tenía sus beneficios, además de la evidente seguridad y poder escapar de la muerte. Las ciudades eran manejadas por los levitas, quien proveían un ambiente educativo saludable para la persona hallada culpable de homicidio involuntario. Así que las ciudades de refugio eran una evidente extensión de misericordia a homicida involuntario, salvándoles de una muerte segura, pero también extendía misericordia al vengador de sangre, aunque era menos evidente. Ahora, ¿por qué se extendía misericordia al vengador de sangre? Porque entonces se le daba ese tiempo al vengador de sangre a pensar lo que estaba haciendo y dar tiempo de que ocurriera un juicio justo. Pero había otro detalle. Otro detalle que tenemos que considerar, que era un beneficio para el vengador de sangre. Porque podemos pensar que era un beneficio para el homicida involuntario. Pero mira lo que dice en Deuteronomio 19:6. Mira lo que dice detenidamente. No sea que el vengador de la sangre, en el furor de su ira, persiga al que lo mató y lo alcance, porque el camino es largo, y le quite la vida, aunque él no merecía la muerte. Entonces, ¿cuál es el problema? El vengador de sangre iba a hacer lo que le correspondía, pero si fue que lo mató inocentemente, dice, entonces está derramando más sangre inocente. Es verdad, lo mató, pero fue un accidente, pero no merecía morir. Y esa frase, no merecía morir, es igual a sangre inocente. Entonces,
se derramó sangre inocente. Y ahora el vengador de sangre va a derramar más sangre inocente. Y ahora tenemos un problema. Y es un ciclo. Y así que la función de la ciudad de refugio trataba de minimizar este ciclo de venganza que podía literalmente traer más complicaciones a la tierra. Así que hay una clara comprensión de que el pariente actúa en ira y dolor, pudiese tomar la justicia en sus manos antes de que el caso pudiese ser investigado por la congregación para dictaminar la justicia correcta. Así que estamos hablando de este ciclo. Entonces la gente piensa, porque es salvaje, que si él te mató, entonces Israel veía bien de que viniera un pariente de la víctima y lo matara. Bueno, es que ese era el sistema. Era un sistema bastante justo comparado con los demás. Pero acuérdate, hermano, estamos viendo, si estudiamos el desarrollo judicial desde la cuna de la civilización, ya existía el vengador de sangre, ya existía ojo por ojo, diente por diente. Pero lo que hizo Israel con la ciudad de refugio fue que elevó más al otro nivel, si pudiéramos decir, la complejidad, buscando que hubiera una justicia mayor y aún impidiendo que el vengador de sangre derramara más sangre inocente. Aparte de que si era culpable el homicida, pues se ejecutaba según las leyes de aquel entonces, que no era nada de extraño ni nada raro. En el furor de su ira y el ciclo insaciable. Así que el vengador de sangre mata al ofensor. Entonces, de la familia del ofensor se levanta otro vengador de sangre y mata al vengador, y así sucesivamente. O sea, ese es un ciclo que iba a continuar. Así que leyéndolo antes citado, Deuteronomio, que leímos aquí, en Deuteronomio 19:6, ¿okay? A esto me estoy refiriendo. No sea que el vengador de la sangre en el furor de su ira persiga al que lo mató y lo alcance, porque el camino es largo, y le quite la vida aunque él no merecía la muerte, o sea, aunque él es inocente. Pues a esto me estoy refiriendo. Leyendo lo anterior citado de Deuteronomio, existe la posibilidad de que aunque el pariente más cercano no estuviese controlado por su ira y dolor ante la muerte accidental de su miembro familiar, todavía tendría la responsabilidad de matar al ofensor. Así que lo que tenía que hacer el vengador de la sangre era perseguir a el que lo mató. Y escucha bien esto: el que lo mató tenía la responsabilidad de huir a una ciudad de refugio. Ese era el protocolo. Así que aquí nuevamente las ciudades de refugio proveían una alternativa compasiva, dando al pariente una manera legal, honorable y justa de permitir que el ciclo de venganza disipe sin más derramamiento de sangre. Así que Dios procuró recalcar ante su pueblo la idea de que poner fin a la vida de un ser humano en cualquier circunstancia era algo muy serio. Esta gravedad radica en que el hombre fue hecho a la semejanza divina. Después del diluvio, Dios declaró enfáticamente que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios había prometido un lugar donde pudiese huir el que matara involuntariamente a otro, pero no ofreció la misma protección para el asesino. Dios quería eliminar la antigua costumbre de venganza particular, según la cual el castigo del asesino estaba en manos del pariente más cercano o del heredero de la víctima. Así que entre las naciones, Israel era la que más tenía este concepto de valor de la vida humana, de la dignidad humana. Con mayor cuidado, Dios deseaba enseñarle aún más de su justicia y misericordia. Dios no conduce a los hombres más rápidamente de lo que son capaces de comprender la verdad divina. Este principio caracterizaba la legislación hebrea dada por Dios mediante Moisés con la ciudad de refugio. Así que, claro, se adaptaba a la condición de los hombres, pero siempre conducía a una perfección que no podía ser captada en primera instancia por el pueblo. Así se toleraba por un tiempo nada más la esclavitud, la poligamia, el divorcio fácil, y hasta que se promulgaron leyes
para regular estas prácticas que no habían sido ordenadas ni aprobadas por Dios. Y esto es bien importante porque la gente ve todo esto, la poligamia, y ven pues esto mismo de una persona matando a otra, y ven lo de los esclavos. Mira, el Dios de Israel permitiendo esclavos, el Dios de Israel permitiendo que un hombre matara a otro hombre. Jóvenes, estamos viendo el desarrollo histórico, paulatino, organizado de un pueblo que cada vez entraba en mayores niveles de orden. Esto no fue una varita mágica. Así que si usted considera el desarrollo de las civilizaciones humanas, que tardó miles de años, vas a ver que lo que hizo la Torá fue que comenzó a regular la conducta humana a partir de su realidad histórica, cultural, socio-religiosa, cómo manejaba el caos, cómo establecían orden, cómo establecían justicia, y paulatinamente comenzó a llevarlo a otros niveles de orden, destacando sobre todas las cosas la importancia de la dignidad humana. Y en esto comenzó a distinguirse Israel, gracias a la bendita Torá. ¿Le hace sentido esto? Así que en la mente hebrea estaba profundamente arraigada la idea de que el pariente más cercano era el guardián de la vida de su hermano, y por eso debía vengar su muerte. En vez de contrariar este sentimiento o intentar desarraigarlo, Dios puso este sentimiento bajo controles provisionales y sanos que impedían que se cometiera una gran injusticia cuando no se había cometido algún crimen. ¿Viste? Esa es de lo que te estoy diciendo. Ahora, el proceso de justicia establecido respecto a la ciudad de refugio no solo respondía a la relación entre el vengador de sangre y el acusado. O sea, el vengador de sangre tenía que salir a perseguir al acusado, el acusado tenía que salir corriendo a la ciudad de refugio. Esa era la forma, ese era el protocolo. Pero también había un protocolo que activaba a la comunidad de esa ciudad. Entonces, Números capítulo 35, verso 24, leemos: entonces la congregación juzgará entre el que mató y el vengador de la sangre conforme a estas ordenanzas. Luego en el mismo capítulo, el verso 25 dice: la congregación librará al acusado de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. Habiendo sido juzgado inocente de asesinato, el homicida puede vivir en paz y seguro, pero solo entre las paredes de la ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque si el tipo decía: bueno, ya me encontraron inocente, fue un accidente, si sale de la ciudad de refugio, lo que establecía la disposición: yo voy a preservar tu vida acá adentro, pero si tú sales allá tú. Bien, entonces, me encanta esto. A veces nosotros nos buscamos los líos. Porque si a ti te dicen: no provoques, estate quieto. Mire, hermano, ¿cuántas veces nos han dado ese consejo? Estate quieto, no provoque. No te metas en la boca del lobo. Y provocamos, y provocamos, y provocamos, y provocamos. Eso es lo que la Torá le está diciendo a este hombre que fue hallado inocente. Mira, fuiste hallado inocente, pero no puedo garantizarme de que el vengador de la sangre esté en su locura. Porque había vengadores de sangre que, sabiendo que era un accidente, pero como el mandamiento decía que tenía que perseguirlo, lo perseguía para matarlo. ¿Por qué? Porque no se podía tener sangre inocente en la tierra, porque traía maldición. Pero el caso de que el vengador estuviera hervido y con esa sangre y lo voy a matar, ni a una determinación de esta asamblea, estableciendo públicamente que el asesino lo hizo involuntariamente, sacándolo inocente, entonces iba a impedir, o sea, iba a tener el vengador de sangre esperando afuera para matarlo como quiera, como te dije ahorita. O sea, cuántas veces un jurado
toma la determinación y tú no estás de acuerdo. Porque ya tú y yo hicimos el juicio. Así que mira cómo la ciudad de sangre protegía al inocente de un juicio público o de un juicio que haya hecho el clan o la familia de la víctima. Así que se le decía al que fue hallado inocente, no te metas, quédate aquí, que aquí vas a estar seguro. Ahora, vuelvo y te digo, había una disposición mayor que lo protegía a él, mayor que la ciudad de refugio. Y era, vuelvo y te digo, si moría el sumo sacerdote, todo el mundo tenía que respetar eso. Todos. Más que la provisión de la ciudad de refugio. Y se establecía como una expiación por las acciones de estos homicidas. Interesante, ¿verdad? Seguimos. Significativamente, alguien que mató a alguien más, pero era inocente de homicidio, aún tenía su vida profundamente afectada. Ellos tenían que mudarse de su ciudad y probablemente su familia también. Y tenía que vivir el resto de su vida en esa ciudad de refugio. La tragedia también afectaba su vida. La única cosa que podía liberar al hombre de la ciudad de refugio era la muerte del sumo sacerdote. A la muerte del sumo sacerdote, el vengador de sangre ya no tenía ningún derecho sobre el hombre en la ciudad de refugio. Mas si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, hasta el tiempo de la muerte del sumo sacerdote, si el hombre quien buscó protección en la ciudad de refugio, de repente vagara fuera de los límites de la ciudad, él era juego justo para el vengador de sangre. Solo entre su lugar de refugio, él estaba salvo. Así que la asamblea y los ancianos jugaban varios papeles importantes. Tenían la responsabilidad de intervenir en momentos de ira, luego del trágico accidente. Cuando el vengador de sangre pudiese no percibir su situación con claridad, también tenía que ejercer sabiduría en el descubrimiento de la verdad para llegar a un veredicto justo. La asamblea y los ancianos refrenaban cualquier acto de injusticia y proveía el derecho al acusado de una audiencia justa. Si leemos Josué capítulo 20, donde dice, verso 1, habló Yahweh a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabienda, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y pondrá sus razones en oído a los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad, a su casa y a la ciudad de donde él huyó. Así que aquí en Josué capítulo 20 se enumera cada una de las 6 ciudades de refugio. En primer lugar tenemos las 3 ciudades en la tierra prometida y luego las 3 en el área oriental del Jordán. Y estaban distribuidas para que estuviera accesible para cualquier persona que quisiera correr. Estaba a menos de un día de lejos. Ahora llama bastante la atención que estas ciudades que encontramos en Josué capítulo 20 estuvieran situadas sobre colinas. Así que el homicida se adentraba en territorio elevado a medida que se iba aproximando a la ciudad de refugio. Estas ciudades formaban entonces santuarios fácilmente reconocibles ubicados en puntos altos. Así que ya hablamos acerca de la importancia de
la asamblea y los, ¿verdad?, los que pertenecen a la ciudad, involucrarse y establecer entonces el parámetro o las pautas de cómo manejar cada caso. Y no solamente ellos pues conformaban esta asamblea, este jurado, sino que también ellos tenían la responsabilidad de mantener todo acceso a la ciudad y a las puertas de la ciudad limpias y disponibles para cualquier persona que viniera, porque ellos sabían que de eso se trataba la ciudad donde ellos vivían, una de refugio. Muchos comentaristas interpretan estos caminos para el acceso, ¿verdad?, los caminos que dice aquí Deuteronomio 3, como el acceso para estos homicidas. Sin embargo, es bien interesante porque en el Talmud añade de que había unos rótulos que decían refugio, refugio, indicando, ¿verdad?, hacia dónde tenía que seguir corriendo el homicida. Por el otro lado, la tradición oral compara los 6 tratados de la Mishnah con las ciudades de refugio y dice que cuando el judío opera mal o juzga mal, pues siempre va a haber un tratado en la Mishnah que lo iba a ayudar en su proceso de expiación y de, ¿verdad?, y de regresar a lo que pudiéramos llamar a un centro y no cederse completamente a la mala inclinación. Ahora, la función, el espíritu, la esencia de este asunto de ciudad de refugio. Y ya hemos discutido los requisitos para que una persona encuentre seguridad en una ciudad de refugio. Estamos hablando de muerte accidental. La muerte accidental tiene que estar fuera del control del ofensor, completamente involuntario y no como resultado de una negligencia extrema. Pero había otra especificación que lo pudiera definir como inocente, asumiendo que no fuere hallado de negligente. Y lo encontramos en Deuteronomio 19:4. Y este será el caso del que mató y que huye allí para vivir cuando mate a su amigo sin querer, sin haberle odiado anteriormente. Esta frase es la misma expresada en Números, donde el hombre inocente merecía recibir protección en una ciudad de refugio si había cometido el crimen no siendo su enemigo ni procurando herirlo. Ahora comparemos Número 35:23 con Deuteronomio 19:4. O bien, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal. Deuteronomio 19:4. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haberle tenido enemistad con él anteriormente. Así que este concepto de juzgar la inclinación o la intención del corazón no se limita a la Torah, sino que Yeshua habló de esto. Pero antes de entrar en lo que Yeshua habló y cómo Yeshua lo manejó, estamos hablando de repente, el escenario y la circunstancia nos hace pensar, wow, este tipo le tiró otra piedra a este hombre, ¿qué pasó ahí? Pero lo que está diciendo la Torah es, investiguen bien la relación de ellos, eran amigos, se amaban. Pues entonces eso traía otra opción u otra óptica a la escena del crimen, donde entonces ellos podían pensar, no había enemistad entre ellos, definitivamente fue un accidente. Y eso es lo que está diciendo aquí la Torah. Ahora mira, hablando acerca de Yeshua, este concepto de juzgar la inclinación o la intención del corazón del homicida no se limita solamente a la Torah, sino que Yeshua hizo referencia al mandamiento de no asesinar y lo llevó un poco más allá, así como se juzgaba la relación y el corazón y la intención del homicida. Yeshua sigue trabajando dentro del corazón, aún buscando la inclinación negativa y la inclinación positiva. Mira lo que dice
Yeshua citando Mateo 5:22. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del fuego, del infierno, del fuego. Ahora, veamos esto aquí, interesante. Lo que acabo de leer de Mateo 5:22. Lo tenemos aquí en hebreo, en Bible Hub. Y estamos mirando aquí la palabra raka. Esta palabra raka es la palabra que significa vacío. Que significa un término que expresa desprecio de un hombre de la cabeza y considera que es estúpida, es decir, una cabeza hueca. Y así que el que piensa así, según esta palabra raka, está actuando con soberbia, con arrogancia extrema y sin pensarlo. Así que este término que acabamos de leer, que es arameo, era una palabra común de insulto. En una expresión, Yeshua puso énfasis en el corazón diciendo a sus discípulos que un espíritu airado y vengativo, aunque no realizara el asesinato en lo físico, que era lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento, en la Torá, que ocurría el asesinato, pero luego investigaban el espíritu, la inclinación, si había una intención, entonces se confirmaba que era un accidente. También pudiese, citando Yeshua, causar daño y por lo tanto tiene sus consecuencias. Ya lo mató en el corazón, aunque el espíritu, aquí el espíritu de asesinato es la que se está trayendo sobre la mesa. Primero Juan 3:15 dice y añade: todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. De la misma manera que un homicida era juzgado por la pureza y la intención de su corazón, así también seremos juzgados ante Dios. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que el Señor no es engañado por las apariencias eternas. El mismo Dios, quien juzga el corazón inocente de un homicida no intencional, ve el corazón de cada uno de nosotros. Eso nos enseña. Examinemos nuestras motivaciones antes de nuestras acciones. Y que evitemos las reacciones y las explosiones que provienen de un corazón lleno de odio, de ira y de venganza. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cómo el tema de la ciudad de refugio, que nos presenta la manera en que ellos, el jurado y los ancianos de la ciudad de refugio, veían el evento, veían el escenario del crimen y analizaban todo, incluyendo la intención del corazón del asesino, estudiando qué clase de relación tenía el asesino con la víctima, para ellos poder llegar a este veredicto de que, mira, lo que estamos viendo aquí es algo trágico, pero fue un accidente, porque no había maldad en el corazón, aunque la acción terminó en muerte. Entonces Yeshua está bregando con lo mismo, pero Yeshua se está anticipando, le está diciendo, ¿sabe qué? Al ver esa maldad en el corazón, que es la maldad que hay en el corazón del que termina convirtiendo sentimientos y pensamientos en acción y mata a su hermano, pues antes de que mate a su hermano, antes de que haya derramamiento de sangre, el Eterno está usando Yeshua para decirle, ¿sabes qué? Vamos a entrar en esta meditación y júzgate. Dios te va a juzgar en el corazón antes de la acción. Ah, pero pastor, yo no he hecho nada. Pero lo pensaste, estás en la antesala del acto. Lo que Dios ha hecho, que ha identificado lo que se llama el espíritu de, por ejemplo, el espíritu de homicida, el espíritu de adulterio. Ah, yo no he adulterado, pero tienes el espíritu de adulterio. Ah, yo no he asesinado, pero tienes el espíritu de homicida. Así que yo te pregunto a ti, este tema de la ciudad de refugio es más profundo de lo que pensamos. ¿Has analizado tu corazón últimamente? ¿Tienes un espíritu extraño que se haya desarrollado en ti
que haya nacido en ti por causa de una amargura, por causa de un odio. Si lleváramos tu corazón al juicio final, ¿cómo tú saldrías? Considera que el hecho de que estamos delante del Padre, que es el juez, pero tenemos a Yeshua, nuestro sumo sacerdote, nos garantiza a nosotros un ambiente como ciudad de refugio para protegernos, yo creo que de nosotros mismos, de protegernos de llevar a la acción lo que ya está en el corazón, y que podamos arrepentirnos y identificar de que amargura y dolor puede producir el espíritu de un homicida. Que el Señor nos ayude. Hay tanto que aprender. La bendita Torá, contrario a lo que muchos dicen, que son cosas judías, que es legalismo, que es cosa muerta. Mire, mi hermano, ¿tú quieres conocer la mente del creador del universo? Te invito a que me acompañes a estudiar la bendita Torá del Rey de Israel, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, del Dios y Padre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom.